Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Prada y es un placer volver a encontrarnos en Mundo Podcast, el espacio de Telesur donde los mejores podcasts de nuestra multiplataforma se conectan. En este episodio, Sassi Alejandre desentraña la verdad detrás de la supuesta ayuda humanitaria de Donald Trump a Cuba. ¿Es realmente un gesto de apoyo o una estrategia de guerra psicológica para asfixiar al pueblo cubano? Descúbrelo en La Otra Voz. Además, en los próximos minutos exploraremos el mundo según Ramonet con el periodista Ignacio Ramonet y Orbe Arte con José Delgado. Así que acompáñennos. ¿Ayuda humanitaria o guerra psicológica? Tras las declaradas intenciones de Trump de asfixiar de hambre al pueblo cubano, los titulares se han llenado de una noticia a medias, que Trump estaría enviando ayuda humanitaria a Cuba. Ese, el relato que pretende desmarcar a Estados Unidos del genocidio que activamente perpetra contra el pueblo cubano, privándolo de la base de la subsistencia de cualquier país y por tanto de su pueblo, el petróleo. Algo que no debería sorprendernos si recordamos el relato de los medios corporativos en pleno genocidio palestino, donde Israel supuestamente permitía la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, mientras en realidad no solo la bloqueaba, sino que instrumentalizaba su entrada escasa como carnada para sus ataques más mortales, dejando entrar ayuda solo para, una vez se acercaran los palestinos a los camiones humanitarios, bombardearlos en plena entrega, y así asesinar a la mayor cantidad posible de gente hambrienta. Una estrategia que hoy pretenden replicar en Cuba. Entonces, ¿qué se esconde detrás de la llamada ayuda humanitaria que Trump envía a Cuba mientras pretende hacer en ella un genocidio? Yo soy Sassi Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. El hambre siempre ha sido un arma de genocidio, porque la destrucción física deliberada de un grupo humano, es decir, el genocidio, no requiere forzosamente de campos de concentración ni de bombardeos explícitos. Precisamente para ocultar su naturaleza y poder ser negado por los perpetradores, puede ejecutarse lenta y silenciosamente, controlando los alimentos y las bases de la subsistencia, y con ello la supervivencia o el exterminio de un pueblo entero. Lo vimos en la mal llamada hambruna de las patatas, cuando el imperio inglés, amparándose en el libre comercio, obligaba a los irlandeses a entregar toda su siembra y ganado a Inglaterra, mientras solo se les permitía comer patatas, en ese momento plagadas e incomibles. Así, mientras se prohibía su idioma y se perseguía su fe, exterminaron de hambre a 1/5 del pueblo irlandés. Una estrategia que se llevarían a Gaza y ahora a Cuba. Y es que este 30 de enero Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba, asfixiando aún más a un país que depende en un 60% del suministro petrolero extranjero. Porque sí, Cuba produce crudo, pero es pesado y requiere tecnología especializada para refinarlo. Y ahí está el meollo. Esa tecnología de exploración, perforación, válvulas, refacciones y procesamiento está bajo propiedad intelectual o componentes estadounidenses sujetos a sanciones. Poco se explica lo que implica realmente el bloqueo. En este caso, que aunque Cuba tiene petróleo, desde hace más de 6 décadas de bloqueo se le prohíbe acceder a la tecnología necesaria para desarrollar su industria energética y abastecerse de forma autónoma. Así, este bloqueo de 64 años hoy escala a un genocidio activo. Al frenar de facto la entrada de petróleo a la isla, Estados Unidos manufactura deliberadamente una hambruna, paralizando la producción, cocción y refrigeración de alimentos, el transporte, los hospitales, respiradores y el funcionamiento mismo de los centros de trabajo y del país entero. Aún en un contexto de severas limitaciones de combustible, este esfuerzo se produce en paralelo a una intensificación del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, que en los últimos meses ha derivado en una persecución directa de buques que transportan combustible hacia la isla y en amenazas a terceros países que mantengan vínculos energéticos con Cuba. El impacto ha sido inmediato: dificultades para el suministro de combustible de aviación, reajustes en rutas internacionales
electorales y campañas de desestímulo al turismo. Lo que busca Trump con este genocidio silencioso es quebrar toda resistencia mediante el hambre y el desespero, para luego reescribir la escena, que quienes sobrevivan no vean a Estados Unidos como quien los llevó al borde del colapso, sino como quien los rescató con migajas. Te empuja a la inanición para que cuando te ofrezca una gota de leche no le debas rabia por haberte puesto ahí, sino gratitud por recordarte su sabor. Esos son sus $6 millones en ayuda humanitaria a Cuba. Estados Unidos enviando millones a un país que, desde antes de esta fase del genocidio y a causa del bloqueo, pierde $20 millones diarios. Un bloqueo que solo desde 1970, como documenta el Dr. Gideon Polya en su estudio sobre muertes evitables globales, ha producido 241,000 muertes evitables en Cuba. La mitad de ellos, niños. Si Estados Unidos quisiera salvar del hambre al pueblo cubano, levantaría el bloqueo. Pero ese no es su cometido. Su cometido es el cambio de régimen. Para Estados Unidos, la ayuda humanitaria siempre ha sido un mecanismo de coerción para el cambio de régimen. Práctica no le ha faltado. En la Alemania del Este socialista, por ejemplo, dividida por el muro de Berlín de la Alemania Occidental, Estados Unidos gastó $15 millones en los llamados paquetes Eisenhower de ayuda humanitaria para los alemanes del Este, mientras sobrevolaban ese este con sus avionetas soltando propaganda estadounidense y pro-occidente. También lo hicieron en Venezuela. El ejemplo paradigmático fue el concierto Live Aid en 2019 en Cúcuta, frontera colombiana, que bajo la fachada de ayuda humanitaria buscaba apoyar los planes golpistas de Juan Guaidó. Tras generar hambre y desespero con el bloqueo, se ejecutaba la guerra psicológica de pretender entregar ayuda. ¿Y los paquetes humanitarios? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, que fueron quemados en una operación mediática destinada a culpar al gobierno de Nicolás Maduro, hasta que se comprobó que las propias guarimbas aliadas a Washington fueron las que encendieron el fuego. Algo como cuando en el genocidio palestino, cada que Israel bombardeaba y asesinaba, los medios titulaban «Mueren 15 palestinos en Gaza». Todo para evitar decir «Israel asesina». Pero tengo un último titular. El orden mundial. El régimen cubano no saldrá de esta crisis. Está devorándose a sí mismo. El mismo uso de la palabra crisis, pero esta vez señalando a un culpable. El régimen que se come a sí mismo. Algo como la violación no es culpa del violador, sino de la mujer que vestía provocativamente. La mujer se viola a sí misma en ese caso. Y hoy nada más soez que ocultar un genocidio culpando al pueblo que lo sufre en la carne, de sufrirlo. Ya me dirán ustedes cómo es que los medios que se burlan del hambre de un pueblo diciendo que se tendrá que comer a sí mismo de hambre, quieren lo mejor para el pueblo cubano. Y ya me dirán ustedes cómo es que se libera un pueblo matándolo de hambre. En este segmento, el analista internacional Ignacio Ramonet plantea una interrogante clave. ¿Qué es el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba? Ramonet analiza cómo esta maniobra impacta a la mayor de las Antillas y cómo se ha intensificado con las recientes disposiciones del presidente Donald Trump. Hola, ¿qué tal? Pues hoy vamos a hablar de Cuba porque el presidente de Estados Unidos ha entrado en una especie de fiebre agresiva contra Cuba últimamente y no para hacer declaraciones. Sobre todo el 29 de enero pasado, hace apenas 3 semanas, publicó una orden ejecutiva en la que acusa a Cuba, por ejemplo, de ser una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad de Estados Unidos, cosa que evidentemente no corresponde a ninguna realidad, pero que viene a reforzar esta especie de presión actual contra Cuba, un país que ya está bloqueado por Estados Unidos desde hace más de 60 años, desde hace 65 años. El bloqueo empezó apenas había triunfado la Revolución Cubana en 1959, ya en 1960
el presidente Kennedy impuso una serie de sanciones y en 1962 estaba el país ya prácticamente bloqueado y las relaciones suspendidas. Y esto ha ido sucesivamente reforzándose a lo largo de todos estos años. Las administraciones, una detrás de otra, han venido pues reforzando este bloqueo. ¿A qué le llamamos bloqueo? Pues le llamamos una serie de leyes estadounidenses que pues impiden el comercio con Cuba, impiden las transacciones de todo tipo, o en Cuba en particular las transacciones financieras, y bloquean la capacidad del país para muchas adquisiciones que son indispensables. Con la relación que hubo después con Venezuela, en particular a partir de 1999, cuando empieza a gobernar el presidente Chávez, también ahí ha habido una relación que permitió precisamente que las producciones y las relaciones económicas de Cuba fuesen llevaderas, en particular porque no tenía esta dependencia energética tan necesaria, gracias a Venezuela. Pero desde el ataque del 3 de enero ya y la decisión del presidente Trump del 29 de enero con esta orden ejecutiva, ahora hay una amenaza para cualquier país del mundo que quiera venderles. No se trata de darles o venderle petróleo a Cuba, se trata de los Estados Unidos amenazan con imponerle aranceles, y por otra parte prácticamente está directamente bloqueado el país porque los americanos pueden detener los barcos que transportan petróleo. Por consiguiente, estamos ante una situación en la que todo se ha agravado. Por eso hay cortes de luz, por eso hay tantas necesidades, porque al no haber electricidad, pues muchos sistemas, en particular en los hospitales, en particular en la educación, en particular en la producción de todo tipo, el trabajo agrícola, en los transportes, etcétera, todo está dificultado. Y por consiguiente, Cuba es hoy un país que necesita mucha ayuda, porque y solidaridad, evidentemente. La orden ejecutiva del presidente Trump, lo que se dice es que Cuba exporta terrorismo. Además, Cuba, los Estados Unidos no han inscrito en la lista de países que apoyan el terrorismo, cosa totalmente absurda, evidentemente. Si Cuba es uno de los países que más ha padecido el terrorismo, hay más de 3.500 muertos producidos por el terrorismo que generalmente ha venido de los Estados Unidos, donde estaban las bases. Yo mismo he visitado en reportajes hace 20 años las bases donde se entrenaban los militantes armados contra Cuba en la Florida. Por consiguiente, hay una tradición de atacar a Cuba y repito, ha tenido 3.500 muertos, miles y miles de heridos aún hoy día provocados por el terrorismo. Cuba no ha exportado jamás, no hay un acto violento que se haya cometido en Estados Unidos provocado por Cuba. Cuba no es un país que exporta el terrorismo, eso está archidemostrado. La Asamblea General de Naciones Unidas lo demuestra cada año, desde hace más de 30 años, que la Asamblea General de las Naciones Unidas exige a Estados Unidos que levante ese bloqueo injusto, ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque Naciones Unidas en su reglamento condena los castigos colectivos. No se puede castigar colectivamente, se puede estar en desacuerdo contra tal o cual gobierno, evidentemente forma parte de la vida política internacional, pero no se puede castigar colectivamente a un pueblo que no tiene evidentemente culpabilidad en la política que se puede implementar algún gobierno. Por consiguiente, pero aquí hay niños cada día que pueden morir, personas mayores que mueren, personas que dependen de muchos insumos médicos que no están llegando por este reforzamiento del bloqueo. Por eso, repito, Cuba más que nunca necesita nuestra solidaridad. Nuestra solidaridad consiste, por una parte, en protestar contra este bloqueo, aunque estamos en un mundo de fuerza y de violencia, como lo ha mostrado Gaza, lo está mostrando Ucrania, donde los civiles son las primeras víctimas de los conflictos,
pero tenemos que expresar nuestra solidaridad y tenemos que expresar también pues nuestra ayuda, si podemos. Muchos países se han abierto lugares donde se aporta comida, medicamentos, insumos y de higiene para ayudar a Cuba. Más que nunca necesita nuestro apoyo. Cuba no está sola, y nuestra solidaridad con Cuba y con este proyecto tan bonito de sociedad es muy importante. Hasta la semana próxima. Para finalizar esta edición de Mundo Podcast en un nuevo capítulo de Orbe Arte, José Delgado lleva a descubrir las vibrantes calles de una de las zonas más emblemáticas de la Gran Caracas, el centro histórico de Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda. En este lugar se celebró la 21ª edición del Festival de Muralismo Ciudad Mural. En el evento, José estuvo acompañado del reconocido muralista y maestro Felipe García, famoso por sus hermosas obras que adornan gran parte del país. Su arte, caracterizado por su sencillez y particularidad, resalta la belleza de la cultura venezolana. Disfruten de esta entrega de Orbe Arte. Hola, les saludo con cariño. Soy José Delgado, esto es Orbe Arte. Estamos en las calles de Caracas, estamos en Petare, en esta populosa parroquia que nos ha recibido con mucho cariño, con mucho afecto, en la edición número 21 de Ciudad Mural, un festival que celebra las artes plásticas, que ha dejado 20 galerías a cielo abierto en muchas partes del país, de Venezuela, y hoy por primera vez en la Gran Caracas estamos acá en Petare. Hay muchas cosas que suceden, hay cuentacuentos, hay actividades de circo, hay talleres, hay gastronomía, mientras los muralistas van preparando su obra y van para presentarla el día sábado. Pues estamos muy felices además de tener en este programa a un gran maestro del muralismo venezolano. Él se llama Felipe García, quien nació en Perú, pero fue adoptado por Venezuela desde muy temprana edad y nos ha regalado su arte y todas sus bondades y su generosidad desde hace muchos años, con un sello muy característico, con sus propios trazos, que siempre que uno ve un mural de Felipe, uno siempre lo identifica con muchísima claridad. Vamos a conversar con este gran maestro y vamos a hacer un recorrido por esta hermosa edición de Ciudad Mural, la edición número 21. Síganme, vamos. Con el gran maestro Felipe García, un gran muralista, un gran amigo, una gran persona que yo admiro y respeto muchísimo, y sé que también mucha gente te respeta, Felipe, porque, bueno, encuentran en ti un maestro. Ya imagino que muchas personas han pasado también por tus consejos o se han contaminado para bien de esas búsquedas tuyas artísticas que son tan hermosas. Hemos tenido en muchas ocasiones hemos tenido la fortuna de mirar muros, paredes de Venezuela, de distintas partes del país, donde estás tú con tu iconografía, con tu pintura, con tu propio sello, que uno lo ve inmediatamente, uno dice, esto es Felipe García para donde sea. Mira, un gran orgullo de estar contigo, que además nos une una amistad de más de 20 años, sigo tu trayectoria, soy parte de tu club de fan. Y bueno, mira, ahorita que se están destapando tantos tiempos oscuros, tantos tiempos perversos, pedófilos, agresivos, es un placer y un honor y una responsabilidad estar participando, en este caso en Ciudad Mural,
llenando las paredes de color, llenando las paredes de un poco de alegría, de buena voluntad, de cariño, que es lo que nos hace falta, ¿no? Claro. Mira, Felipe, tú naciste en Venezuela, No, yo nací en Lima, Perú, en Lima, Perú, y tus padres son peruano, sí. peruanos. Sí, mi padre falleció ya, mi madre está viva con sus 95 años. Y bueno, yo me vine de 18 años, yo soy te más viniste. Claro, más venezolano que muchos. claro. Alguna vez jugó la Vinotinto contra la selección de Perú y yo iba a la Vinotinto. Creo que esa es la mejor prueba de que ya soy venezolano. Mira, pero muchas biografías por ahí dicen muralista venezolano. Sí, yo soy venezolano, totalmente. Qué orgullo, vale. Mira, Felipe, ¿cuándo tú descubres o te sientes atraído por las artes plásticas? ¿Primero fue el dibujo, las artes plásticas, o primero fue otra cosa que te llamó Mira, la atención? yo de preadolescente, mi padre pintaba, pero a él no le gustaba dibujar. Y entonces me mandaba a dibujar sus lienzos para él después pintarlo. Entonces, bueno, ahí fui educando la mano. Y bueno, tuve una crisis vocacional porque me gustaba todo, ¿no? Me gustaba desde la matemática, la docencia, la música. Afortunadamente no fui músico. ¿Por qué afortunadamente? Sí, no, pues. Pero me gradué de psicólogo inclusive. Soy psicólogo graduado en la Central. Pero me dediqué a la artesanía, a las artes gráficas, trabajé en una imprenta, y bueno, siempre he buscado como las formas más democráticas del arte, el arte que pueda llegar a todo el mundo, no solamente al privilegiado que puede comprar una obra, ¿no? Claro. Que en eso están las artes gráficas, en eso está el muralismo. El muralismo, ¿no? Claro. Y en eso está la artesanía también, ¿no? Y bueno, esas han sido como mis tres corrientes de tus tres, bueno, corrientes de búsqueda o de manifestación, ¿no? Y bueno, aquí muy contento, por aquí está el amigo Uki. El Uki. Uki viene del graffiti y es uno de los maestros, de los mejores muralistas de Venezuela, ¿no? ¿Tú tienes redes sociales? Sí, cómo no. Díselas ahí a la gente, pues. Felipe Taller 57 en Instagram. @Felipe Taller 57. A mí me encuentran como @José Delgado Sonajero en Instagram y en TikTok. Y bueno, agradeciéndole a Felipe este momento maravilloso de la mejor manera de poder ver su obra y de poder conversar con él ha sido haciendo este recorrido en el marco de la edición número 21 de Ciudad Mural. Tú has estado en varias ediciones de Ciudad Mural. Sí, esta es mi cuarta vez. Claro. ¿Y qué te parece Ciudad Mural? No, maravilloso. Además de que el compartir con otros muralistas, desde la alegría, desde la técnica, qué sé yo, siempre es muy sabroso. Claro. Y siempre, Claro, bueno, yo soy el más muchacho de todos ellos. el de mayor experiencia. Y siempre, bueno, aplaudo siempre de pie tu resistencia, la alegría que emanas en tu arte y que eso uno lo siente. Eso que tú dices que aunque quieres pintar cosas tristes no te salen. Pero bueno, también es importantísimo siempre la alegría, ¿no? Claro. Es como una manera de afrontar también el camino. Y eso... Defender la alegría, como decía Benedetti. Exactamente. Bueno, te agradezco muchísimo. Un abrazo grande. Bueno, se te quiere. Se te quiere también enormemente. Gracias. Así ponemos punto final en Mundo Podcast, el programa en que nuestros podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las distintas cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X, @TelesurTV, y el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur. Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Quien les habló, Gustavo Prada. Fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.